La situación de la sanidad en la ciudad de Río Cuarto es uno de los temas que queremos estar analizando con la presencia de la conductora del gremio de ATSA, el gremio de la sanidad, que tiene una ascendencia sobre todo el territorio también. Cristina Fernández nos está acompañando. Tiene que ver fundamentalmente con que podemos hacer un repaso de lo que ha sido toda esta situación pandémica del 2021 que lo estuvo en el eje. Si hay alguien que estuvo en el eje de lo que fue el desarrollo y el trabajo donde había que poner el cuerpo, fueron ustedes, los trabajadores de la sanidad. Como paciente recuperado de COVID puedo dar fe de las características de ese trabajo, que realmente exigió al máximo física y emocionalmente a cada uno de los trabajadores. Parece que estamos superando la instancia de COVID, sin embargo ahora hay que empezar a trabajar con la apertura nuevamente de la actividad gremial, volver a discutir los temas que son de interés, pero además la cuestión emocional y las secuelas que deja en cada uno de los trabajadores. Cristina, hermoso desafío que les toca a ustedes, realmente plantea conflictividad. Sí, yo creo que, bueno, yo soy una defensora desde el primer día que dijimos que los trabajadores de sanidad siempre estuvimos ahí, ¿no? Porque pasó como que la pandemia nos descubrió y en realidad fuimos lo que acompañamos y somos trabajadores de 365 días al año, por eso es algo que yo siempre resalto y empezamos a dejar de ser invisibles. La pandemia nos puso en el lugar, entre comillas, en la sociedad que sí merecemos. Obviamente que también tuvimos 45 días en la calle para poder lograr nuestra paritaria. No nos olvidemos de eso. Somos trabajadores profesionalizados que luchamos contra las mejoras salariales, contra las mejores condiciones de trabajo, contra que nos provean de los equipos de protección personal, y esto fue una lucha gremial, psicológica y económica. O sea, tuvimos un desafío enorme, todos los trabajadores de sanidad de la Argentina, y creo que fue a nivel mundial, porque a través de las organizaciones internacionales también nos conectábamos para ver qué se trabajaban con equipos de protección personal, cómo se estaban manejando con los horarios, cómo se estaban manejando con respecto a la sanitización, que fueron cosas que fuimos incorporando. Y gracias a la tecnología que sí pudimos aprender de eso también. Pero el desafío fue grande y bueno, se decidió que había que enfrentarlo, que había que apoyar, y como nos sucedió a todas las compañeras y más de la zona que decían, ¿qué hago yo? Tengo mi papá grande, ¿qué hago? Tengo miedo, si yo me quedo, renuncio, pero también está la otra cuestión. Yo vivo de esto, yo trabajo de esto, me quedo sin nada. Las compañeras de geriátrico, que decía, ¿qué hacemos? Me piden que me quede todo el día acá, pero tengo a mi familia. Y llevar y decir, no, esto se arregla con una cuestión de sanitización, se arregla con cuestiones de tener la prioridad de decir, bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidas a tu familia? Fue todo un proceso, un desafío. Y un aprendizaje ahí, ¿no? En rodaje permanente, en tiempo real. En tiempo real. Fue el aprendizaje en tiempo real. Pero obviamente nosotros, obviamente que hemos tenido que sufrir pérdidas de compañeros, pero creo que se dio la batalla como realmente estuvimos a la altura de las circunstancias. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Profesional e intelectualmente, sin lugar a dudas, porque doy fe de eso, soy paciente recuperado de COVID y me tocó que realmente, además, teniendo
como profesionales la actitud de contener al paciente, que en algunos casos podía estar tranquilo y relajado, pero en otros casos realmente estaban con muchísimo miedo, con situaciones de pánico de un lado y del otro, el que atendía y el temor del paciente. En todo este contexto y en todo este recorrido que hemos hecho, si hay algo que amerita es que empecemos a tomar conciencia a los ciudadanos comunes de la importancia de tener profesionales formados y que estén a la altura, equipados, y que estén a la altura de las circunstancias a la hora de tener un requerimiento de tan alta exigencia, y que estén ustedes preparados precisamente para dar esa respuesta. Hay quienes lo reconocen y lo ponen en valor, pero debemos todos asumir esa mirada contemplativa y además requerir Seguro. que se ponga en valor ese trabajo por parte del empresariado, de quienes tienen que además devolverles a ustedes precisamente esto de la tranquilidad en el medio. Hay madres, hay equipos de trabajo que tienen en algunos casos, no sé a niveles salariales como están, pero están muy cerca de la línea de pobreza los sueldos y los ingresos. Sí, hoy creo que en noviembre ya estamos cobrando el otro 15% más, estaremos alrededor, te estoy hablando de una enfermera que recién se inicia, 78.000 pesos. ¿Te das cuenta? Pero no nos olvidemos que venimos de 2 años con una inflación que fue tremenda, así que todo se está licuando. Mientras sigamos con los alimentos al precio que están, es medio complicado. Entre alquileres y alimentos estás dejando más de un salario así que al mes, y esto es terrible, terrible, terrible. Son tiempos difíciles. De recuperación vienen tiempos muy difíciles. La pregunta que sigue es, ¿por dónde va a ir precisamente el recorrido gremial? Porque además nosotros te reconocemos a vos como una dirigente que sabe plantarse, sabe sentarse, sabe discutir, y por sobre todas las cosas sos una persona que milita cada uno de los procesos. Te hemos visto en la calle y hemos reflejado permanentemente esas situaciones. ¿Por dónde va ese recorrido gremial ahora? Mira, el recorrido gremial, no nos olvidemos que como sindicato estuvimos institucionalmente casi 2 años ocupándonos de otras tareas, no de la tarea gremial puntualmente como para reorganizar la institución. Ya empezamos con varios establecimientos como para empezar a formar los cuerpos de delegados, continuamos con la tarea, por ejemplo, de educación, seguimos continuando con la tarea de beneficios y recreación. No te olvides que se viene la temporada estival, donde sí tenemos que buscar un lugar de recreación, de pileta, de acompañar de colonia para los niños. Y continuando con el proyecto nuestro, que es el jardín maternal que tenemos nosotros, gracias a la visión y a la protección también de un gobierno local que supo leer las necesidades cuando empezamos con la pandemia, que nos quedamos sin transporte y nos quedamos sin las guarderías para nuestros niños en los jardines maternales, y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, gracias a esta lectura que hizo nuestro gobierno local, fue que hoy estamos en este proyecto que nosotros lo teníamos postergado de hace un montón de tiempo, donde vamos a poder tener el jardín maternal para nuestros niños, pero también acompañar a sus hermanos que ya están escolarizados para que puedan hacer otro tipo de actividad. Y eso es darle la tranquilidad a la mamá que trabaja de que sus niños van a estar contenidos y en un lugar seguro que va a ser de ellos. La normalización tiene que ver con la renovación de mandatos, seguramente de delegados, es un proceso que además incluye a todo el territorio, hay que organizar todo un esquema, deben estar en un momento de bastante tarea, ¿no? En este momento reorganizando todo. Es mucho trabajo y aparte de mucho trabajo, es mucha militancia con esto, porque sí o sí hay que ir a los establecimientos. No te olvides que tenemos un recambio generacional muy grande también, y bueno, a veces cuesta
empezar, a veces cuesta invitarlos a que se sumen. Hay que desmitificar muchas veces que el sindicalismo no es mala palabra, sino que al contrario, cuanto más sabemos, mejor trabajamos y mejor nos desarrollamos. Y seguimos continuamos también en otro programa que tenemos a través de un convenio con la MUNI y el Ministerio de Educación, que estamos con la terminalidad educativa para los compañeros que no han podido terminar el secundario. Así que en este momento también volvimos otra vez a abrir la puerta del sindicato para que 30 compañeros puedan están en ese proceso. O sea que hay un retome de actividades, sí, pero además con 2 años de atraso, lo que implica para ustedes doblegar y duplicar el esfuerzo para poder estar dando respuesta y generando esto que vos decís que es un recambio generacional, que no es un tema menor a la hora de plantear los procesos de conducción, porque hay que fundamentalmente lograr que los más jóvenes se involucren, participen y lo hagan con una mirada que tenga que ver con el análisis de lo colectivo, la defensa de los derechos del movimiento y no por ahí la tendencia a esta cuestión de solucionar los temas de maneras individuales, porque hay un nuevo proceso, una nueva modalidad y una nueva tendencia donde se planifica y se plantea y se expresa públicamente que todos los derechos de los trabajadores empiezan a estar en tela de juicio, hay quienes orientan precisamente una discusión en ese sentido y confunden y mucho. Mira, yo creo que por ahí se vienen confundidos cuando se piensan de que está todo hecho y de que tenemos convenios colectivos de trabajo del año 75. Yo soy una defensora porque es la única herramienta que tenemos y es lo único que a nosotros nos va a garantizar por actividad nuestro desempeño y desarrollo de la actividad. Porque no nos olvidemos que nosotros partimos de salarios básicos reales, porque nosotros no cerramos acuerdos con no remunerativos, sino que firmamos por salarios reales, ni tampoco por montos fijos, excepto el bono de sanidad, que son 4.600 pesos por el día de sanidad. Pero también tenemos adicionales de hora nocturna, tenemos el 2% por antigüedad, tenemos el exceso de camas, depende de la cantidad de pacientes que tengas que atender. Tenemos por áreas cerradas, el 20% por áreas cerradas. Hay muchos adicionales que tiene ese convenio colectivo de trabajo que hace de que vos por tu capacitación, que hace por el desarrollo de la tarea donde vos lo tengas, se vaya sumando y se vaya incrementando tu salario, que se va sumando a tu antigüedad. Y eso hace que ese complemento sea significativo a la hora de cobrar tu salario. Todo tiene que ver con la posibilidad de estar encuadrado de una manera o de otra. Estás Exactamente. siendo contratado como empleado o siendo contratado con una locación de servicios y a partir de ahí las diferencias a la hora de la exigencia. Ni hablar. Aparte no nos olvidemos que hoy estamos discutiendo 2 modelos de país diferentes y estamos discutiendo algunos que aportan que sí o sí la indemnización tiene que, o al menos te están pidiendo 3 años para decir discutamos emergencia para poder despedir a los trabajadores sin pagar la indemnización, que es la única herramienta que tienen como para frenar la parte empresarial. Bueno, es medio complicado, Vos te imaginás que con el 40% de informalidad que tiene el país, cuando te digan a vos, mira, yo sé que vos entras a las 8 de la mañana y te vas a las 12 del día, pero voy a necesitar que trabajes no 4 horas, que trabajes 6 por las mismas 4, y si no te gusta te vas, ¿qué va a pasar con el resto? Vas a tener una pila de gente esperando tu puesto de trabajo. Estamos
en el contexto del 235 aniversario de la ciudad de Río Cuarto. La representación gremial es una de las expresiones importantes de la ciudad, porque además aquí hay una fortaleza a la hora de poder hacer un análisis de la representación que ustedes tienen, no solamente de los gremios, sino a través de la conformación de distintos centrales que permite precisamente que se discutan y se encuentren puntos de coincidencia a la hora de poder hacer análisis. La referencia de la salud en Río Cuarto es muy fuerte, y la vinculación con las distintas actividades, tanto pública como privada, ni hablar. Vos sos la máxima responsable de tu gremio de ATSA, que nos nuclea a todos. Tu referencia, tu reflexión respecto de lo que tiene que ver con esta conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad. Bueno, yo siempre destaco cuando me tocó acompañar a través de SGT al gobierno de Juan Manuel como concejal, y se pudo ver el trabajo que se hacía en salud. Río Cuarto es una de las ciudades saludables, una de las ciudades estándares saludables, era porque no calificábamos precisamente, se calificó, mejor dicho, por ese estándar, por el trabajo enorme que se venía desarrollando, y a veces injustamente silencioso, de mucha gente que recorría los barrios, que hacía estadísticas, que tenía un paneo de todo este trabajo silencioso que se vino haciendo, que eso nos sirvió a la hora de planificar vacunación y todo lo demás, la georreferenciación que teníamos, el conocimiento que se tenía de esta ciudad. Y yo siempre digo, ¿no?, que si bien nos han demorado la pandemia, pero también porque somos una ciudad saludable en esto. Y como sanidad creo que se creó, como polo sanitario del sur, creo que se creó a través de lo público y lo privado, que también ayuda al desarrollo productivo, porque no te olvides que las personas del interior que vienen a la ciudad también consumen, también gastan, también compran, y después se vuelven a sus pueblos de origen. Y creo que se está desarrollando porque tenemos la alta complejidad, porque tenemos un montón de establecimientos que son los que más han crecido. No nos olvidemos que una clínica del sur, hoy por nombrar un establecimiento, tiene más de 400 empleados. Y los grupos nuevos que se están fusionando ahora también están en los mismos números. Aparte del desarrollo tecnológico, el desarrollo en profesionales también quiere decir que hemos crecido muchísimo en esto. Y como ciudad, obviamente, creo que apuntamos y queremos que sigamos siendo, con los mismos estándares, una ciudad saludable. Pero también las ciudades saludables se hacen comiendo todos los días, pudiendo acceder a la educación, pudiendo acceder fácilmente a la salud y teniendo una vivienda digna. Creo que son las cosas que hay que, como sociedad y como riocuartense, son las cosas que tenemos que empezar a apuntalar, a empezar a discutir y a ver el formato de la ciudad que queremos. Más allá de los 135 años que cumple la ciudad, creo que son las discusiones que tenemos que empezar a darnos. El acceso a la vivienda, el acceso al trabajo y, obviamente, a la salud, ni hablar. Cristina Fernández, secretaria general de ATSA, seccional Río Cuarto, con alcance regional y mucho alcance regional. Agradecemos la presencia, Cris, y seguimos con la continuidad informativa de La Ribera.